Ok. Muy bien. Vamos a, bueno, en la reunión anterior estuvimos viendo eh, en la clase pasada que fue grabada, estuvimos viendo estos términos. Por ejemplo, hablábamos de la clasificación del comerciante y en este sentido decíamos de que el comerciante puede ser individual, como también el comerciante puede ser comerciante social. El comerciante individual, jóvenes, es aquella persona natural que ejerce comercio. Juan Pérez, ¿verdad? Pedro Pérez. Y el comerciante social es aquel que también ejerce comercio, pero no en calidad personal, sino que a través de una sociedad. Entonces, vamos a ver más adelantito qué es una sociedad, cómo están compuestas y las clases de sociedades que existen. De aquí para allá, esto es bien básico, pero súper básico para ustedes. Y decíamos en la clase anterior que el comerciante individual es aquella persona que ejerce una actividad comercial o que ejerce una actividad industrial o de servicios, pero lo hace a manera personal, no crea ninguna sociedad con nadie, lo hace de modo personal. Se puede registrar en este sentido también como comerciante individual. Entonces, esta persona natural de carne y hueso, ¿verdad? Se identifica como comerciante individual porque es una persona natural, es una persona, es un individuo. Por consiguiente, entonces, vamos a denotar acá de que esta persona, esta persona que está acá, este individuo de carne y hueso que hace comercio, es un comerciante individual. Recuérdense algo básico, jóvenes, que el comerciante es aquel que habitualmente está vendiendo, traficando con la mercadería. Comerciante no es aquella persona que tal vez hoy hizo un acto aislado de comercio. Yo le vendí el carro a la señorita Carpintero, por ejemplo. Bueno, hubo una compraventa. Ese no es un acto de comercio. Yo no soy comerciante, ¿verdad? De autos. Ahora, si yo fuera Videa, la distribuidora de automóviles, y me dedico, o el grupo Q, a vender carros, y como ese es mi trabajo habitual, entonces a eso se le llama acto de comercio. Entonces, ya vimos que el comerciante individual es esa persona, ese individuo, que hace acto de comercio. Pero también ese comerciante individual debe de tener capacidad, ¿verdad? Capacidad legal para contratar. Capacidad legal porque acuérdense que de los 18 años en adelante ya usted por sí puede ejercer un acto de comercio, ya está capacitado porque tiene la mayoría de edad. Y la capacidad legal en el sentido también de que el acto de comercio sea lícito, por un lado. Y por el otro lado, pues esa persona, ese comerciante individual, esté debidamente inscrito en el registro de comercio como comerciante individual. También sucede de que para que éste sea un comerciante, tiene que ejercer por cuenta propia actos de comercio. Es decir, la actividad habitual, pues, que se dedique a eso. Y por consiguiente, si se dedica a eso, este va a ser un profesional del comercio, porque es a lo que se dedica. Ahí veíamos el ejemplo con el compañero eh, comercia con queso. Si ese es el trabajo del habitual, él es un comerciante, ¿verdad? Entonces, del comercio hace profesión, porque habitualmente lo está realizando, ¿verdad? Y esto es lo que decíamos, ¿verdad? Y es lo que distingue al comerciante individual, ¿verdad? Que este comerciante individual hace actos habituales, un acto habitual
del ejercicio de comerciante. Es decir, que a eso se dedica, es decir, de que de eso vive, es decir, de que está pues haciendo actos a diario, todos los días, actos de comercio como tal. Entonces, estas son los componentes y características que deben de distinguir un acto de comercio con un comerciante y más que todo como comerciante individual, ¿verdad? Que es una persona natural de carne y hueso que hace la gestión como tal de forma habitual. Pero dentro de la clasificación también hablábamos del comerciante social. Y el comerciante social es aquella entidad, ya no es una persona natural, sino que es una entidad, ya es algo, es un componente, ¿verdad? Que está compuesta por más de dos o más personas, ¿ok? Usted y yo nos asociamos, vamos a hacernos socios con la señorita Joana y con el caballero Joel, por ejemplo. Ya los tres vamos a crear una sociedad. Entonces ya no va a ser el comercio ni Joana, ni Joel, ni yo, sino que los tres juntos creamos una sociedad y esa es la sociedad, es decir, el comerciante social que va a realizar actos de comercio. Y los que componemos esa sociedad nos llamamos socios, los que componemos esa sociedad. ¿Ok? Entonces, esos socios ponemos en común determinados bienes o actividades con el objeto de sacar un lucro de la actividad que estamos haciendo. Ese es el objetivo. Y eso lo encontramos en el artículo 17 del Código de Comercio, ¿verdad? De tal modo, pues, de que el grupo de personas que se unen a hacer actos de comercio, que ahora se llaman comerciantes sociales, tienen como finalidad el lucro, lógicamente, por un lado, y por otro lado también los socios, los que forman esa sociedad, tienen el derecho a cobrar o a obtener lo que se llama, por ejemplo, beneficios de ese negocio. Y esos beneficios son conocidos como dividendos, ¿verdad? De las ganancias que se obtienen del negocio como tal. Entonces vemos de que los comerciantes pueden ser comerciantes individuales y comerciantes sociales. Veamos entonces cuáles son esos componentes del comerciante social. Y dentro del componente que tienen es que, ojo con esto, el comerciante social se compone por una razón social, ¿verdad? El nombre del comerciante social es una razón social. No es un nombre propio como Joana Ramírez, como Josué o como Carla Carpintero, sino que esa sociedad va a tener su razón social o su denominación. Entonces, esa razón social de la sociedad ya no lleva los nombres de nosotros. Podemos hablar aquí de muchas sociedades que ustedes conocen, de esas entidades que hacen actos de comercio, que no llevan nombres de personas, sino que es el nombre social o la denominación de esa entidad donde se han aglutinado personas. Luego, la nacionalidad también, ¿verdad? Es importante. Y a todo esto se les llama atributos. Son los atributos que debe de tener toda sociedad, ¿verdad? Y dentro de esos atributos está la nacionalidad. ¿A dónde nace la sociedad? En San Salvador. Es de nacionalidad salvadoreña. Pero también esa sociedad debe de tener un asiento en un lugar determinado. Y ese asiento se llama domicilio. Por ejemplo, en la ciudad de Mexicanos nace, la creamos, la fundamos esa sociedad, entonces es de nacionalidad salvadoreña
pero que el domicilio está en la ciudad de Mexicanos, por decir un nombre. Entonces, dentro de los atributos que podemos tener o mencionar de la sociedad, es que esta sociedad tiene un nombre social o razón social, también una nacionalidad y por consiguiente un domicilio. Ahora, cuando esta sociedad se ha creado, entonces adquiere una capacidad jurídica, es decir, que adquiere deberes y derechos. Y esos deberes y derechos es como cualquier persona natural los tiene. Entonces, esa capacidad jurídica para comprar, para vender, para negociar, para obtener bienes. Entonces, esa capacidad jurídica nace de una escritura de constitución de sociedad. Entonces, esa escritura de constitución de sociedad es la que le crea esa facultad y existencia jurídica a la sociedad como tal. Y antes que se me olvide, se los voy a poner mañana en la plataforma, pero se las voy a adelantar ahorita. Si quiere, tomen nota. Dentro de la tarea, vamos a hacer una constitución de sociedad y a la par, en cada línea de la constitución de la sociedad, le van a ir colocando el artículo al que se remite la ley, es decir, el Código de Comercio. Esa tarea se la voy a detallar mañana, pero desde ya vayan tomando nota. Elaborar una constitución de sociedad. Y la constitución de la sociedad se formaliza con diferentes elementos que deben de llevarse. Y cada elemento ustedes a la par, en el margen a la par, le van a colocar el artículo del Código de Comercio que señala ese elemento. Por ejemplo, nacionalidad, domicilio, naturaleza, objeto o finalidad de la sociedad, capital de la sociedad, socios, todo eso que es lo que lleva la escritura de constitución, como repito, al margen de la tarea, le van a ir ustedes identificando el artículo del Código de Comercio. Bien, entonces la sociedad con los atributos que tiene, ¿verdad? Y que adquiere, decíamos, capacidades jurídicas, entonces la sociedad también adquiere lo que se llama el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio son todos los haberes que están en favor, ¿verdad?, de una sociedad. Por ejemplo, ahí vemos inmuebles, cuentas por cobrar, muebles, capital de trabajo y todos aquellos elementos materiales que le ayudan a la existencia de la sociedad, a eso se le considera patrimonio. Muchos confunden patrimonio con capital. Si usted en contabilidad, creo que ustedes llevan contabilidad, les han enseñado en el balance los diferentes rubros que representan las cuentas contables. Y dentro de esos diferentes rubros, ahí dice patrimonio, dice capital, capital social, pasivo, activo y todas esas divisiones que tiene el balance en una empresa. Entonces, como ven, el capital es una cosa y el patrimonio es otra cosa. Entonces, toda sociedad tiene esos atributos, como decimos, de llevar una razón social, de tener una nacionalidad, de tener un domicilio también, de tener capacidad jurídica para poder contratar, para poder existir, para poder hacer negocios, para poder comprar, para poder vender, ¿verdad? Y adquiere patrimonios. Así que estos atributos son atributos especiales que se le asignan por ley a las sociedades, es decir, al comerciante social. Ok. Muy bien, aquí voy a explicar parte del trabajo que ustedes van a hacer, del deber. Las
sociedades, es decir, el comerciante social, o sea, las sociedades se forman o se constituyen a través de una escritura pública de constitución, así se llama. Eso es lo que van a conseguir ustedes para que conozcamos cómo es una escritura, qué tiene una escritura, qué componentes tiene, cuáles son las partes. Entonces, se constituye mediante la formalidad de una escritura pública, así se llama, escritura pública de constitución, la cual esta escritura pública tiene que ser registrada en el registro de comercio. ¿Para qué? Para que la sociedad tenga existencia legal, para que la sociedad exista, porque si no la inscribimos o no la registramos en el registro de comercio, entonces es como que una persona no tuviera DUI, es como que una persona no tuviera partida de nacimiento. Una persona cuando nace la asientan en la alcaldía. ¿Cómo se llama el niño? Fulano de tal. Nombre del papá, nombre de la mamá, y asientan la partida de nacimiento para que ese niño que ha nacido tenga existencia jurídica también. Es igual. En las sociedades es igual. Cuando 2, 3 o más personas se asocian y entonces deciden crear ese comerciante social o esa sociedad, se asocian, lo crean, la forman y elaboran la escritura pública de constitución. Cuando ya tienen la escritura pública que dice, ahí comparecen, ¿verdad? Joana Ramírez, Carlas Carpintero, Josué, con todos las señales de los DUIs. Entonces, esa escritura tiene que registrarse en el registro de comercio para que esa sociedad tenga existencia jurídica, ¿verdad? Entonces, cuando nace esa sociedad, esa entidad la vamos a considerar muy, pero muy distinta a los socios que la integran. Le vamos a poner Sociedad de Estudiantes Emprendedores de la Universidad Evangélica de El Salvador. Vale. Vamos a comenzar a fabricar camisas. Pero, ¿quiénes conforman la sociedad? Todos los estudiantes de legislación aplicada a la empresa 2. Entonces, todos la conformamos, pero la sociedad se llama Sociedad de Emprendedores de la Universidad Evangélica. Hacemos la escritura pública de constitución y la registramos. Esa sociedad ya existe entonces. Entonces, lo que estoy queriendo decir acá, de que esa sociedad, que es la que está haciendo emprendedurismo, es totalmente diferente, ¿verdad?, a los socios que la integran. Una cosa es usted, otra cosa soy yo, y otra cosa es esa sociedad que está formada por cada uno de nosotros. Yo soy Manuel González y pertenezco a la sociedad. Soy socio, pues. Entonces, quien va a hacer los negocios es la sociedad, no Manuel González. Por consiguiente, son dos cosas diferentes. Una cosa son los socios que la integran y otra cosa es la sociedad que se ha formado y que tiene existencia propia como tal. Entonces, cuando se forma una sociedad, esta sociedad se divide en sociedades de personas y sociedades de capital. ¿Ya? Sociedades de personas y sociedades de capital. El artículo 18 del Código de Comercio establece quiénes son las sociedades de personas y quiénes son las sociedades de capital. Ambas clases de sociedades pueden ser de capital variable. Cuando dice en la escritura Sociedad de Emprendedores de la Universidad Evangélica de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, oiga esto, está diciendo que está siendo conformada con personas que a lo mejor ni nos conozcamos, que a lo mejor yo solo porque aporté cierta cantidad de dinero ya soy socio, pero no hay necesidad de que nos conozcamos. Y cuando dice de capital variable, es que el régimen de capital variable permite que
la sociedad pueda tanto aumentar como disminuir su capital en la marcha del ejercicio contable. Entonces, hay sociedades de personas y hay sociedades de capital. Ok. Dos clases de sociedades. Veamos a las sociedades de personas. Esto lo encontramos en el artículo 44 del Código de Comercio. Artículo 44 del Código de Comercio. Y las sociedades de personas, a su vez, pueden ser sociedades en nombre colectivo o sociedades colectivas, ¿verdad? Estas sociedades de personas pueden ser también sociedades de comandita simple o sociedades comanditarias simples. También las sociedades de personas pueden ser sociedades de responsabilidad limitada. Aquí tenemos los dos grandes rubros que estoy diciendo. Sociedades de personas, por un lado, ¿ok? Sociedades de personas, por un lado, que son estas. Y por el otro lado, las sociedades de capital, que son estas. Entonces, las sociedades de personas, a su vez, estas sociedades pueden ser sociedades en nombre colectivo o sociedades colectivas. También estas, a su vez, las sociedades de personas pueden ser de comanditaria simple o sociedades en comandita simple. Como también pueden ser las sociedades de responsabilidad limitada. Y en cuanto a las sociedades de capital, ¿verdad? Estas sociedades de capital pueden ser sociedades anónimas, como también, a su vez, estas pueden ser sociedades en comandita por acciones. Aquí las dos grandes divisiones de las sociedades que pueden ser tanto sociedades de capital como sociedades de personas. ¿Ok? No sé si alguien tiene a la mano, como les dije en la reunión anterior, que consiguiéramos el Código de Comercio. Si alguien tiene a la mano el Código de Comercio y me ayuda, por favor, con el artículo 44. Vamos a ver. ¿Alguien lo tiene o no lo tiene? ¿Qué artículo dijo? 44. Sociedades de personas, capítulo 2. Vale. Ayúdeme ahí. Ya tiene un punto por tener su código a la mano. Vale. Artículo 44, disposiciones generales, sección A. Dice, en las sociedades de personas la calidad personal de los socios es la condición esencial de la voluntad de asociarse, excepto en la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual también podrá participar en su acto constitutivo o en ingreso de nuevos socios, otras sociedades mercantiles nacionales o extranjeras. Continúo. Parémonos ahí. Oigan esto que importante. Y ojalá tengan ustedes a la mano el código para que lo vayan manchando. Los códigos en ley hay que mancharlos para poderlos, poder ir grabando ahí pues el contenido. Oiga bien. Dice el artículo 44, es este que estamos viendo. El artículo 44 aquí, como son sociedades de personas, aquí dice de que es importante el conocimiento de las personas. ¿Por qué es importante acá? Porque de estos socios deben de ser, y aquí lo que opera es la confianza. Es como cuando ustedes hacen grupos de trabajo. Yo me voy a asociar con tal compañero o con tal compañera porque ustedes se confían el uno al otro de que van a ser buenos para trabajar.
¿verdad? Entonces, ahí opera la confianza. Igual, los negocios que se hacen a través de sociedades de personas, es importante la calidad de la persona para asociarse. Ojo con esto. ¿Por qué es importante? Por la confianza de que yo me voy a asociar con otras personas que vamos a trabajar, pero que no me van a engañar, no me van a defraudar, por ejemplo, sino que las personas con las que yo me asocio son personas que realmente me van a ayudar. Por eso es que dice el artículo 44 de que la calidad de la persona es importante. Si me hace el favor, hija, y volverme a leer el 44. Al de los socios es la condición esencial de la voluntad de asociarse, Oiga, excepto... vamos a parar. La confianza de los socios es la condición especial para asociarse. ¿Por qué? Porque son sociedades de personas. ¿Qué más, hija? Siga. Excepto en la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual también... Parémonos ahí. Excepto en las sociedades de responsabilidad limitada. ¿Cuáles son las sociedades de responsabilidad limitada? Son aquellas donde el socio responde solamente por los aportes que ha hecho. Por eso se llama responsabilidad limitada. Si en alguna ocasión llegasen a demandar a la sociedad y embargan a una sociedad, entonces no me van a embargar bienes míos como socio, sino que vienen de la sociedad. Por eso se llama responsabilidad limitada. Porque si no fuera de responsabilidad limitada, el juez puede embargar a la sociedad y puede embargar a los socios también. Y a lo mejor me quiten hasta lo que yo no he aportado, hasta lo mío o hasta lo que no es mío. Por eso dice que en las sociedades de responsabilidad limitada es excepcional el caso. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? En la cual también podrán participar en su acto constitutivo o en ingreso de nuevos socios, otras sociedades mercantiles nacionales o extranjeras. Okay. También a eso se le llama consorcio, ¿verdad? Cuando entidades se unen con otras entidades como tal. ¿Ok? Bien, ahora vamos a leer el artículo 73. No sé si hay otros compañeros que tengan a la mano la ley para que le ayudemos a la compañera. Yo la tengo. Démosle. 73. Yo lo tengo por si. Vamos a ver, ¿quién lo tiene primero? Yo lo tengo igual. Vaya, el primero que lea. Vaya, Ya lo encontré. vaya Lorena, démosle. Pues. Dice, artículo 33. 73. Sí. La sociedad colectiva se constituirá siempre bajo razón social, la cual se formará con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren los de todos, se añadirán las palabras y compañía u otro equivalente, por ejemplo, y hermanos. Vaya, parémonos un ratito ahí. Gracias. Las sociedades colectivas, fíjese bien, o de nombre colectivo, tienen que llevar el nombre de uno de los socios. Vamos a hacer una sociedad. Por ejemplo, pongámosle a la sociedad, vaya, Lorena Rivas y asociados. Lorena Rivas y hermanos. Esa sociedad de personas es de nombre colectivo. Y por consiguiente, deben de identificarse que, es decir, la razón social o la denominación es la que lleva el nombre de uno de los socios acompañada de y asociados o hermanos. Esas son, según el artículo 73, las sociedades de nombre colectivo. Nos asociamos 4, vaya. Lorena, Rebeca, Gaby,
Josué y yo. Va. Entonces decidimos cómo se va a llamar la sociedad. Pongámosle Carla Carpintero y Asociados. Esa es la diferencia. O Carla Carpintero y Hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos esa lectura, que esa sociedad se llama de esa forma, decimos, entonces es una sociedad en nombre colectivo. ¿Ok? Sigamos leyendo, por favor. Ok. Artículo 74. Las cláusulas de la escritura social que examinan a los socios de la responsabilidad ilimitada y solidaria no producirán efecto legal alguno con relación a terceros, pero los socios entre sí pueden estipular que la responsabilidad de alguno o algunos de ellos se limiten a una porción o cuota determinada, caso en el cual la limitación de responsabilidad a favor de uno o varios socios implicará únicamente el derecho de repetir contra los consocios lo que se haya pagado en exceso. Fíjense que, gracias, fíjense que cuando hablamos de responsabilidad, hagámonos la idea de que vamos a formar una sociedad para hacer negocios, para comerciar, para ganar dinero, si ese es el objetivo. Pero ¿qué sucedería si la sociedad quiebra? Quedamos en deuda, la sociedad queda en deuda. O alguno de los socios la defrauda, por ejemplo. No alcanzamos a pagar las obligaciones. Entonces, a través de la sociedad se pueden perseguir ahora a los socios, pero según la ley dice que no, mientras los socios no lo estipulen de la misma manera o de esa forma a través de las cláusulas de la sociedad, en las que ellos se comprometen hasta dónde es que van a responder. Porque imagine que la sociedad quiebra y a usted le persiguen sus bienes personales y hasta su casa. Está serio, pues. Entonces, por eso es que existen las sociedades de responsabilidad limitada para responder únicamente por el valor del aporte que yo hice, no por los bienes que yo tenga, que sean míos. Hasta ahí. Bien, veamos lo que son las sociedades en comandita simple o sociedades comanditarias simples. Eso lo encontramos en el artículo 93. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo, Lick. Ok, démosle, Danielita. Sí, dígame. En la sociedad en comandita simple, artículo 93. En la escritura constitutiva de la sociedad en comandita simple deberá expresarse quiénes son socios comanditados y quiénes son comanditarios. Al pacto que derogue o limite la responsabilidad ilimitada y solidaria de alguno de los socios comanditos, le será aplicado lo dispuesto en el artículo 74. Sigamos. Artículo 94. La sociedad en comandita simple se constituye siempre bajo razón social, la cual se formará con el nombre de uno o más comanditados, y cuando en ella no figuren los de todos estos, se le añadirán las palabras y compañía u otras equivalentes. A la razón social se le agregarán siempre las palabras sociedad en comandita o su abreviatura S.N.C. Si se omite este requisito, la sociedad se considerará como colectiva. Okay. Mire la diferencia entre una sociedad y otra. Aquí vemos comanditados y comanditarios. Hay dos clases de socios. Fíjense que dentro de las sociedades hay socios que ingresan a la sociedad porque tienen capital o tienen bienes materiales, mobiliario, inmuebles. Pero hay socios que entran que no tienen capital ni tienen bienes, pero tienen ellos el conocimiento. Entonces hay socios que aportan cosa material y hay socios que aportan con el conocimiento. Un experto, por ejemplo, digo yo, no tengo dinero para aportar, pero sí yo conozco la receta de la bebida que vamos a producir, por ejemplo. Yo tengo la receta, yo soy el experto y yo le doy el toque sabroso a la bebida, entonces yo voy a aportar en ese sentido, no bienes, sino que voy a aportar conocimientos, ¿ok? Y tercero, las sociedades de responsabilidad limitada, que todas estas se pueden convertir en sociedad de responsabilidad limitada
siempre y cuando al final de la razón social se diga RL, es decir, de responsabilidad limitada. Las cooperativas, por ejemplo, cooperativa XYZ de RL, dice. Cuando ustedes vean al final de los nombres de esas sociedades, esas palabras RL, le está queriendo decir que esas sociedades de responsabilidad limitada. ¿Ok? Es decir, que los socios nada más van a responder por los aportes que han dado únicamente. El socio no puede responder por más allá de lo que él ha puesto, porque entonces corre peligro sus bienes personales en un momento que se persiga a la sociedad porque están en deuda. Vamos a ver entonces lo que son las sociedades de capital. Y ahí ayúdenme nuevamente en el artículo 126. Yo lo tengo, Lick. Ok, démosle, Gaby. Dice capítulo 6, sociedades de capitales, sección A, disposiciones generales. Artículo 26. En las sociedades de la capitales, la calidad personal de los socios o accionistas no influye de modo esencial en la voluntad de los asociarse. Su capital se divide en parte alicuotas y representadas por títulos valores llamados acciones. Vea, en las sociedades de capital no importa la calidad de socio. En las sociedades de capital ni se conocen los socios. En las sociedades de persona, acuérdense que la característica básica es que sí es importante conocer al socio, ¿verdad? Con quien yo me voy a asociar por la cuestión de la confianza con aquel que voy a hacer negocios. Pero en las sociedades de capital no importa conocer al socio ni la calidad del socio. Lo que importa es que aquel que quiera asociarse aporte capital. Aporte, vaya. Hay sociedades en El Salvador grandísimas, grandes, que los socios entre ellos ni se conocen, a saber quiénes son. Lo que hacen a veces es a través de los medios hacer un llamado y decir la sociedad de emprendedores de la Universidad Evangélica de El Salvador hace un llamado a aquellas personas que quieran asociarse para que se acerquen a comprar acciones. Entonces yo llego y les digo, mire, yo voy a dar un aporte de capital de $1,000 y cada acción vale $100, entonces me van a dar 10 acciones. ¿Ok? No les importa quién soy yo, de dónde vengo, para dónde voy. Lo importante es que estoy dando los $1,000 de capital y ellos a cambio me dan un documento que se llama acciones. Entonces, esas acciones las tengo yo conmigo porque cada fin de año o cada fin del ejercicio fiscal y contable, al sacar las ganancias o las utilidades, ahí reparten. Al que dio $1,000 le dan cierto porcentaje, al que dio $2,000 le van a dar más porcentaje, al que aportó $10,000 le van a dar más porcentaje de ganancia. Entonces ahí no importa la calidad, quién es el socio. El socio ni se conoce, ¿verdad? Ahí lo importante es el capital que yo aporte. Fíjese, repito, hay sociedades grandísimas en El Salvador que no se conocen quiénes son los socios. Simplemente yo llego y le digo, mire, ¿por qué no me vende 100 acciones? ¿Verdad? De $100 cada una, por ejemplo. ¿Verdad? Ese es mi aporte. Y el título valor que me ampara lo que yo acabo de darle a la sociedad son esas acciones que yo tengo. Y al final del año, las utilidades se van a repartir, por eso decía, en cuotas o alicuotas porcentuales, dependiendo de cuánto yo he puesto, cuánto ha sido mi aporte de capital en las sociedades de capital. Y por eso se llaman sociedades de capital, ¿verdad? Porque lo principal es el que traigamos el dinero, el capital, para que la empresa pueda seguir invirtiendo. Y así.
No se conoce quiénes son los socios, pero aquel que trajo la plata, ese al final del año le vamos a devolver su dinero con sus, es decir, le vamos a dar las utilidades. Ahora, yo le puedo decir a usted, mire, señorita Gaby, fíjese que aquí tengo 10 acciones de $1000 de la empresa La Constancia SADCB, por ejemplo. Es un ejemplo como tal. Si gusta, le digo, se las vendo. Vaya, pues, me dice. Entonces yo se las vendo a usted y ahora usted es socia de La Constancia S.A. Y La Constancia ni cuenta se dan quiénes son los socios, pero como ahí está ese dinero, ese capital, a fin de año La Constancia lo llama y le dice, niña Gaby, a usted le vamos a dar tanto de porcentaje de ganancia, porque es socia. Pero como es sociedad de capital, no importa la calidad de conocer al socio. Entonces, dentro de las sociedades de capital, distinguimos también que pueden haber sociedades anónimas, ¿verdad? Y también hay sociedades en comandita por acciones. ¿Alguien me ayuda por ahí? Vamos a ver cuáles son las sociedades anónimas. Artículo 121. Perdón, artículo 191. Ya lo tengo, Lick. Démosle, pues. Excelente. Sociedad Anónima, sección A, disposiciones generales, artículo 191. La sociedad anónima se constituirá bajo denominación, la cual se formará libremente sin más limitación que la de ser distinta de la de cualquier otra sociedad existente e irá inmediatamente seguida de las palabras sociedad anónima o de su abreviatura SA. La omisión de este requisito acarrea responsabilidad ilimitada y solidaria para los accionistas y los administradores. Paremos ahí. Cuando una sociedad, por ejemplo, vuelvo otra vez, vamos a hablar de La Constancia. La Constancia Sociedad Anónima. Y si ustedes se fijan, dice ahí La Constancia S.A. Quiere decir que es una sociedad anónima, donde no sabemos quiénes son los socios. Por eso es sociedad anónima. ¿Verdad? Está compuesta por un montón de socios que a ver quiénes son, pero aportaron ese dinero y con base a ese dinero se les devuelven los dividendos. Pero si no lleva al final del nombre de la sociedad esa terminología SA o sociedad anónima, entonces los socios se vuelven solidarios todos para poder garantizar en cualquier momento determinado obligaciones que hayan sido adquiridas por estas sociedades de capital, ¿verdad? Entonces, por eso dice que debe de, al final del nombre, cargársele las letras SA o sociedad anónima. Muy bien. Veamos qué dice el artículo 196. ¿Cuál dijo? 196. Ok, artículo 196. Las aportaciones en especie serán efectuadas según valúo, hecho previamente por auditor autorizado, emitiendo certificación del mismo, debiendo enviar dicha certificación dentro de los 3 días hábiles siguientes de efectuado a la oficina que ejerza la vigilancia del estado del notario, autorizante de la escritura social correspondiente. Deberá hacer constar que la misma dicho valúo. Bueno. Cuando son sociedades en comandita por acciones, según lo que acabamos de leer, los socios pueden también aportar no solamente capital, sino que los socios van a aportar también en especie. Por ejemplo, vamos a hacer una sociedad y vamos a organizar una universidad. Mire, yo no tengo dinero, pero fíjese que ahí tengo 1000 pupitres. Entonces yo aporto especie, no capital, no dinero, no efectivo, ¿verdad? Entonces, como yo tengo 1000, 2000, 10,000 pupitres, yo me voy a hacer socio, pero no voy a dar dinero, sino que
estoy dando los pupitres, es decir, a eso se refiere cuando se aporta en especie. Por ejemplo, vamos a poner una panadería, ¿vale? ¿Qué se necesita? Hornos. Mire, yo no tengo dinero, quiero hacerme socio con ustedes, pero yo tengo 3 hornos ahí. Usted dice, vaya, ponga usted el horno, el otro va a poner el dinero, el otro va a poner el conocimiento, el que sabe hacer el pan. Entonces, las sociedades en comanditas por acciones también son aquellas en las que se puede aportar en especie, tal cual la señorita nos ha ayudado leyendo. Excelente. No sé si hay alguna pregunta de lo que hemos estado hablando. ¿Alguna duda? Si no hay preguntas es que hemos quedado pero nítidos, entendimos. De mi parte, ninguna duda, Lick. Excelente, Astrid. Gracias. Muy bien. No hay igual ninguna. Excelente, Josué. ¿Josué habló? Ah, no. Astrid, Josué. Sí. Excelente. Vale. Hoy vamos a hablar, jóvenes, de los títulos valores. De los títulos valores. Quiero preguntarles a ustedes si alguna vez han oído hablar sobre esto de títulos valores. Y ustedes, en su conocimiento, ¿qué creen que son los títulos valores? Aportemos ideas. Vamos a ver. Serán como las formas de pago, Lick. Las formas de pago. Más o menos. Más o menos. Pero es que más que todos los títulos valores vienen a ser como títulos garantías. ¿Quién más ha oído hablar de títulos valores? No tengan pena. Aportemos. No sé si es como cuando, digamos, tengo alquilado una casa o algo, me viene a pagar la persona y yo le entrego algo. Ajá. Podría ser como el pagaré, ¿verdad? No Ajá, sé. correcto. Pagaré. una letra Ajá. de cambio. Exactamente, letra de O cambio. facturas o crédito fiscal. Podría ser. Veamos, Lorena, ¿y la letra de cambio qué es? Es algo que me consta de... ¿Qué se le dice a esto? Aquí. Ajá. Si tienen una idea, díganla, no hay pena. Díganla. Puede ser, digamos, que se puede aplicar ya sea un derecho de pago o de cobro, se puede utilizar. A través del documento. Ajá, pero solo que digamos, yo dejo este documento a cambio de algo que yo debo. Si no me recuerdo qué sirve. Y entonces viene siendo como un documento garantía. La letra de cambio. ¿Verdad? Es un documento en garantía. Por ahí me decía, ¿quién me dijo? Por ejemplo, me dijo respecto a un alquiler. Un alquiler, pero como que algo le pongo como que si vos dejas de pagar, bueno, si él deja de hacer algo, pues algo gano yo, algo así. Creo que así no se funciona, no sé, usted me corrige. Vale, excelente. Veamos en el alquiler. Josué me alquila la casa de él. Hacemos un contrato si quiere. Y en el contrato dice que yo le voy a pagar $100 mensuales por un año. Estamos hablando como de $1,200. Pero me dice Josué, mire, licenciado, le voy a alquilar la casa en $100 para 12 meses, son 1,200. Pero yo necesito una garantía que usted me va a pagar. Entonces usted me va a firmar letras de cambio, que las letras de cambio ya las vamos a ver, son unos documentitos que garantizan la deuda. Si yo le firmo letras de cambio a Josué, 12 letras de cambio, y cada vez que yo le vaya pagando, Josué me la va regresando. Pero ¿qué tal? Llegamos a los 4 meses y ya no le pagué. Entonces Josué tiene ahí unas 8 letras de cambio todavía, cada una de $100. Y me dice Josué, si usted no me paga, lo voy a demandar. Voy a ir a los juzgados y voy a llevar estas letras de cambio. Yo lo voy a demandar. Entonces, las letras de cambio se vuelven como documentos que garantizan deudas. ¿Ok?
Y como en esa letra de cambio dice que yo le debo X cantidad de dinero, ese documento, respaldo que él lleva, garantiza de que yo le pague a él lo que yo le debo. Entonces, una letra de cambio es un documento que garantiza o ampara el cumplimiento de una deuda. ¿Ok? No sé si me han entendido. ¿Ok? Sí, listo. Entonces, sí. Excelente. Entonces, a estos se les van a llamar títulos valores. ¿Y cuáles son los principales títulos valores que existen? Aquí están. Están, por ejemplo, lo que es la letra de cambio. Ya lo vamos a ver más, más en detalle. Los títulos valores principales que podemos conocer son la letra de cambio. Mire, un cheque es un título valor también. Ajá. Un pagaré también es considerado un título valor, ¿verdad? Y esto que está en inglés, ¿verdad? Que se lo voy a dejar de deber para que lo averigüemos como garantía. Ajá. Pagaré, un cheque, una letra de cambio. Y ahora se han sumado los quedan. Ya vamos a ver cada uno de ellos en su momento para que vayamos conociendo cuál es la función que cada uno de estos tiene. Ahora bien, en general, todos estos títulos valores, en general, son garantías que vienen a cubrir, oiga bien, o a garantizar algunas obligaciones que se adquieren. Recordemos una cosa, que en el comercio se mueve dinero. Compra, ventas en efectivo, ventas a plazo, créditos. Entonces, en el comercio se necesita también tener documentos que garanticen el cumplimiento de esas deudas. Por ejemplo, usted está fabricando carteras, por ejemplo, y yo le vendo a usted la materia prima, el cuero. Pero usted me dice, pero no le puedo pagar ahorita, sino que le voy a pagar dentro de un mes porque tengo que fabricarlas y tengo que venderlas. Y lo que yo cobre de ahí le pago a usted por el cuero que me está proveyendo. Entonces, yo le digo a usted, vaya, está bien, le voy a dar crédito, pues. Pero yo me garantizo la deuda y le digo a usted, fírmeme una letra de cambio. O fírmeme un cheque, o fírmeme un pagaré. Porque con esos documentos nos vamos a garantizar de que las deudas en comercio se van a pagar. ¿Ok? ¿Por qué razón? Estos títulos valores, ¿verdad? Estos títulos valores son documentos que vienen a garantizar en una forma rápida la recuperación de un dinero. Fíjese que el Código de Comercio habla de que la naturaleza del comerciante es hacer comercio rápido y ágil. Oiga esto. El buen comerciante es aquel que comercia de forma ágil o rápida. Aquel que es lento en esta actividad, como comerciante, se va a quedar atrás. Porque acuérdense que dentro del comercio hay tanta competencia, hay tanto producto, hay tanta oferta y hay tanta demanda. Por consiguiente, si los actos en comercio fueran lentos, entonces el comerciante pierde. Por consiguiente, todos los negocios que se desarrollan en comercio deben de hacerse de una forma rápida, ágil. Veamos entonces, una de las características que tienen estos títulos valores es que ayudan a que el comercio se agilice con rapidez o que las deudas se cobren con rapidez. Fíjese que en los juzgados el ir a demandar a alguien con una letra de cambio porque no me pagó
la respuesta es bien rápida por la naturaleza del documento, que es un título valor. Entonces los títulos valores, ¿verdad? Son documentos, dice acá, que son documentos que son bien necesarios para hacer valer el derecho literal que compone prácticamente esa oferta y demanda como tal. En este sentido, entonces, esos títulos valores decimos que son documentos necesarios, ¿verdad? Son documentos necesarios. Que ese documento necesario hace valer el derecho de forma literal, ¿ok? ¿Cómo literal? Que lo que está plasmado en ese título valor, eso es lo que se debe. Ahí les he puesto un dibujito a la par de esta letra de cambio que está aquí a la par. Por aquí se los he puesto. Si aquí dice, por ejemplo, 375, literalmente, usted me debe 375. Así de fácil. Ahora bien, si dice acá de que usted me lo va a pagar en una fecha determinada, aquí está. Por ejemplo, en diciembre del 2021, literalmente usted tiene que pagármelos en diciembre de 2021. Entonces, hace valer el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Entonces, quiere decir de que los títulos valores son autónomos, es decir, ellos solos tienen existencia y validez, ¿verdad? Por su propia naturaleza. Si usted tiene un título valor llamado letra de cambio firmada, usted no necesita más documentos de nada porque ese título valor que usted tiene es autónomo, es propio. Y lo que ahí se está consignado o escrito, eso es lo que vale. ¿Okay? Por eso es que es literal y es autónomo porque este título no necesita valerse de otro documento para exigir una deuda, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estos documentos sirven entonces también para legitimar, ¿verdad? Legitimar cualquier aquí está, vamos a ver, aquí está. Sirve para legitimar el ejercicio de un derecho. Ajá. Ese derecho de crédito, por ejemplo. Ese derecho de participación en los negocios, por ejemplo. Esos negocios donde hay deudas que ya no los pueden pagar, por ejemplo, y todo eso. Entonces, a través de la letra de cambio es exigible ese derecho que se adquiere. Yo le debo dinero a usted porque usted me dio un crédito, me dio una docena de camisas, yo le firmé un documento de estos que están acá. Entonces, quiere decir de que estoy en deberle a usted esta cantidad que se apunta acá, por ejemplo. ¿Ok? Y por eso es que el título valor, ¿verdad? Es un documento necesario para hacer valer el derecho literal y autónomo que en ellos se escribe, pues se consigna. Y esos documentos legitiman el ejercicio del derecho que una persona pueda tener, un acreedor. Si yo le debo, a través de ese documento, usted me puede demandar en los juzgados. Y cuando el juez lee ese documento, que está aquí, el juez cree, sin más preguntas que hacer, el juez cree de que en efecto yo le debo a usted. Por consiguiente, ¿verdad? Estos documentos representan también valores en mercancías. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a hablar entonces que los títulos valores son cosas absolutamente mercantiles. Oiga, esto es lo que decíamos en las clases anteriores. Acuérdense que decíamos en las clases anteriores de que estos títulos valores son cosas absolutamente mercantiles, porque todos estos documentos se va a dar cuenta usted de que son necesarios en todo negocio que usted haga. Ahí van a andar estos documentos en medio para garantizar, ¿verdad? La mercantilidad, ¿verdad? Para que esto no se altere. ¿Por qué? Los comerciantes, ¿verdad? Son los que los manejan y los tienen a la mano
de tal manera de que el comercio sea ágil y la recuperación de alguna deuda, por consiguiente, también sea factible de poder reclamarla como derecho como tal. Entonces, los títulos, valores, son cosas absolutamente mercantiles, ¿verdad? Son cosas, acuérdense lo que hablábamos, cuáles son las cosas típicamente mercantiles, las empresas, títulos, valores, los signos distintivos, acuérdense, todos esos son cosas absolutamente mercantiles, ¿ok? Los títulos, valores tienen características propias y por eso es que se llaman títulos o valores, porque son documentos que amparan la obligación en el comercio para poder recuperar deudas o poder asegurarse o garantizarse de que vamos a estar pues en el comercio cumpliendo con las obligaciones comerciales. Y estos títulos valores como características presentan en primer plano la incorporación. Ya vamos a ver qué es eso. La incorporación. También estos títulos, además de la incorporación, presentan como característica la literalidad de cada uno de ellos. Otra característica es la autonomía, son autónomos. Y la otra característica es que son legítimos. Legítimos. Entonces, las características de los títulos, valores son incorporación, literalidad, autonomía y legitimación. Esas son las características que pueden distinguir a un título valor como tal. Esas son las características que lo distinguen como tal. Muy bien. Veamos cada una de ellas entonces. La incorporación. La incorporación. ¿Qué es la incorporación? Fíjese bien. La incorporación es el derecho que va íntimamente unido al título, ¿sí? Y el reclamo que yo haga está condicionado por lo que se exige en ese documento. Tiene la característica de incorporación porque lo que dice el documento, eso es lo que me garantiza a mí. Lo que está incorporado en el documento, lo que se lee en el documento, eso es lo que me garantiza mi derecho, ¿verdad? Mi derecho en el ejercicio de poder reclamar cuando alguien no ha cumplido con sus obligaciones. Yo exhibo ese documento y el juez, al verlo, lo que se ha incorporado, eso es lo que en efecto para el juez es la obligación que se puede exigir, exhibiendo al juez el título valor como tal. En este sentido, entonces, la incorporación se refiere a esos elementos que están inmersos o indíbitos en ese documento, que con solo exhibirlo, ¿verdad? Ese título valor, se ejercita el derecho que ahí se incorpora. En el pagaré, por ejemplo, ahí tenemos una estampita. Yo le firmo un pagaré a usted por $1000, pero no le pago. No le pago. Y usted me va a cobrar y me dice, mire, usted me debe $1000, yo le dejé mercadería, ¿verdad? Sí, pero yo no le quiero pagar. Entonces viene usted y agarra ese documento que se llama pagaré, donde dice, vea, pagaré la cantidad de $1000 a la señorita Gaby Guzmán. Entonces usted se va al juzgado y con solo presentar ese documento al juez, el juez, por lo que ahí está incorporado, para el juez es creíble de que hay un derecho legítimo o genuino que usted está reclamando de aquella persona que le debe, ¿verdad? Con solo poseer ese título valor ahí con lo que está incorporado, entonces puede reclamarse el derecho exigible. Por eso es la característica de la incorporación. Muy bien. Veamos entonces ahora
bueno, vamos a seguir hablando de la incorporación. Veamos. Entonces, lo que quiere decir con esto de la incorporación, que dicho derecho se va a medir en su tamaño, en su extensión, ¿verdad? O en las demás circunstancias por ese documento, por lo que está escrito ahí, por lo que está ahí plasmado o consignado en ese documento. Si ahí dice que yo le debo a usted $1,000, bueno, $1,000 le debo, y lo que se incorpora en el documento, más con solo mostrar ese título valor, puedo hacer exigible la deuda que no se me quiere pagar. ¿Ok? Veamos ahora la autonomía. ¿A qué se refiere la autonomía? Ahí hay un cheque. Hay un cheque por $100.55, ¿verdad? De un banco extranjero. La autonomía, ¿verdad? Habla acerca de que ese documento, solo ese documento, es suficiente, ¿verdad? Para poder reclamar el derecho que ahí se incorpora. Ya que ahí se encuentra la declaración de la voluntad, ¿verdad? Que ha creado ese derecho como tal. Por ejemplo, hay que un cheque. Si ese cheque estuviera firmado a su nombre, usted puede ir al banco y usted reclama ese dinero que está incorporado en ese cheque, porque ese cheque es autónomo. Imagínese que usted fuera al banco y le dijeran a usted, usted le dice al cajero, señor cajero, aquí está este cheque, quiero que me pague por favor esos $100.55 que dice ahí. ¿Y qué tal si el cajero le dice, no se los pago hasta que venga quien se lo firmó? ¿Para qué? No, para preguntarle si es cierto que él le dio el cheque a usted. Imagínese tanta vuelta. No le pago el cheque hasta que el dueño del cheque no me llame. No necesitamos, es decir, basta con la presentación del título valor llamado cheque para que el banco me pague el dinero a mí. Usted va con un cheque en la mano y eso se llama autonomía, es decir, ese documento vale por sí solo. Ese documento no necesita respaldo de nadie, ni siquiera del dueño que le vaya a decir, sí, yo se lo firmé, ¿verdad? Sí, mire, vengo a decirle que le pague ese dinero. No, ya no. El dueño no puede ir a decirle al banco, paguen el dinero y ya le dio el cheque. Pues. Ni el cajero le puede exigir a usted de que tiene que ir el dueño del cheque para que se lo pague. No. Es más, fíjese que en el cheque puede estar, por ejemplo, a nombre de Daniela Valladares. Entonces, Daniela me dice a mí, licenciado, le voy a dar el cheque para que usted lo vaya a cobrar. ¿Y cómo lo voy a cobrar yo si está su nombre, Daniela Valladares? Ah, me dice usted, tiene razón. Al reverso del cheque, yo le voy a poner mi firma. A eso se le llama endoso. Y cuando Daniela Valladares firma al reverso ese cheque y me lo da, yo me voy al banco y el banco no me anda preguntando por qué no llegó Daniela a cobrarlo, por qué Daniela me lo firmó. El banco no me anda diciendo que venga Daniela para pagárselo. No, porque ese documento es autónomo, es decir, que vale y tiene existencia por sí solo, ¿verdad? Con lo que se ha incorporado, lo que hablábamos en el anterior característica. Lo que está incorporado en ese título valor, eso es lo que vale y cuenta. Y ese título valor no necesita ser amparado por otro documento. Sencillamente, él solito, por su propia existencia y lo que tiene incorporado, es que vale, sencillamente. La otra característica es la legitimación, ¿verdad? Esa legitimación es consecuente de la incorporación. Es decir, el documento se vuelve legítimo con lo que ahí está incorporado, con lo que ahí dice, para poder ejercitar el derecho, ¿verdad? Entonces, es necesario
legitimar mi derecho presentando el título valor. Vámonos al banco otra vez. Yo llego donde el cajero y le digo, mire, señor cajero, Daniela Valladares me dijo que usted me iba a pagar $100.55. Entonces el banco me dice, présteme el cheque, quiero verlo. Por eso es que en la legitimación es necesario exhibir el título valor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sea pues cancelado lo que está incorporado en ese título valor. Entonces tengo que presentarlo. Y esto de la legitimación acarrea dos consecuencias o dos aspectos, que puede ser activo o que puede ser pasivo. Es activo cuando la propiedad o la calidad que tiene el título valor de atribuir a su titular la facultad de exigirle al obligado al pago de la prestación que le consigna. Es decir, el título se vuelve activo porque se está a través de ese título reclamando, o yo tengo la facultad de poder reclamar un crédito, una deuda, que me paguen porque me deben, y así lo dice ese título valor. Y se vuelve pasivo porque, por otro lado, el deudor quedó obligado, ¿verdad?, a pagar a la persona que aparezca con ese título valor. Entonces, este tiene dos aspectos. Se legitima, sí, porque con solo tener yo la letra de cambio que usted me firmó, yo tengo la propiedad, tengo la calidad, ¿verdad?, de acreedor, que soy activo. Y usted, que es la persona que me debe, con el título valor que yo tengo, está legitimado, usted se vuelve una persona pasiva. ¿Por qué? Porque usted se vuelve el obligado a pagar lo que dice el título valor. Entonces, esta característica de la legitimación nos lleva a esos dos aspectos. Por un lado, el dueño del título valor tiene la facultad de reclamar. Entonces, este es el sujeto activo. Y el pasivo es aquella persona obligada al cumplimiento o a la deuda que presenta ese título valor. Ok. Vamos a ver entonces lo que son las clasificaciones de los títulos valores. Pero esto lo vamos a ver entonces en las siguientes clases para no aburrirlos ni cansarlos. Vamos a ver entonces la clasificación, cómo se clasifican esos títulos valores. No sé si de lo que estoy diciendo hay alguna duda o hemos entendido, jóvenes. ¿Está clarito? No. Está claro, Lid. Bueno, excelente. Si no, cualquier duda, pues me la hacen llegar posterior, cualquier pregunta, ¿verdad? Recuerden que vamos a trabajar en esa actividad. Vamos a hacer una escritura de constitución de sociedad. ¿Ok? Eso vamos a hacer. Y después, en la otra actividad, vamos a dejarles que recopilemos los títulos valores que hemos estado viendo para que usted los tenga en sus manos, los reconozca. Y cómo es que se llenan esos títulos valores, cómo se incorpora el contenido en un título valor cuando usted hace un negocio, ¿verdad? Así usted, cuando ya sepa manejar esos títulos valores, usted le puede decir a su cliente, le voy a dar crédito, pero fírmeme por favor este pagaré, o fírmeme por favor esta letra de cambio, y usted se está garantizando que a futuro esa persona le va a pagar a usted por el crédito que usted le da. ¿Ok? Bueno, entonces, cualquier duda, ahí estamos a sus órdenes con relación a la actividad que les digo. Si tienen dudas posterior, pues pueden a través del WhatsApp preguntarme y ahí estamos para contestar. De no haber más consultas o algo, vamos a llegar hasta acá entonces y estaríamos para el día miércoles en la clase asíncrona, ¿verdad? Para que ustedes vean el video que se les va a subir.
Muchas gracias, jóvenes, entonces. Pasen feliz noche y sigamos adelante. Ya es poquito lo que nos hace falta. Ok. Gracias, Rick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.